Hola, la Biblia en Hechos 13:47 dice: Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Hoy subimos este audio para que pueda ser edificado y para que la salvación llegue a ti y a tu familia. Esperamos que sea de bendición para ti de parte de la congregación Corazón de Fuego. Dios te bendiga. Señor, que seas tú acompañándome, guiándome y trayendo unción para que este pueblo despierte. Despierta mi corazón, sacude mi corazón y sacude el corazón de cada uno de los que me escuchan. Sacúdenos a través de tu palabra, a través de tu unción y a través de tu convicción, Espíritu de Dios. En el nombre poderoso de Cristo, predicaré, Señor, en tu nombre. Pon tus palabras y tu conocimiento en mí, para que todos los que estamos escuchando seamos llevados por el camino de eternidad. Escudriña nuestros corazones y llévanos a tu salvación. Gracias, Señor. Hemos comenzado a través de esta predicación. El Señor quiere mostrarnos cuáles son los pilares de la iglesia. El Señor quiere mostrarnos cuáles son las columnas por las que o en las que deben estar establecidas todas las enseñanzas y todas las iglesias en el mundo. Los pilares que todo pastor, todo predicador y todo creyente debe predicar y creer. ¿Saben? En las catedrales, aquellas catedrales hermosas que nosotros podemos ver en Europa, aún hay en nuestros países, en nuestras ciudades. Son grandiosas construcciones antiguas. Hay algo que me pareció muy curioso, y es que en estas catedrales no ocultaron sus pilares. Y en las mayores grandes edificaciones de la arquitectura antigua no se preocuparon por ocultar los pilares, sino antes los hacían hermosos. Los hacían de tal manera en que fueran un ornamento artesanal que se pudiera ver. No se preocupaban como hoy en día nosotros queremos que no se vea el pilar de nuestra edificación. No estoy diciendo que ahora corramos todos a nuestras construcciones y le digamos a los constructores, a los arquitectos, que los pilares de mi construcción se vean. Estoy diciendo y estoy hablando en el ámbito espiritual. Hoy en día tenemos ocultos los pilares de la iglesia, en medio de la iglesia, en medio de la enseñanza. Y no son el ornamento de ninguna predicación cristiana hoy en día. Bueno, estoy generalizando. Creo en Jesucristo y creo que Él está levantando pilares en las iglesias en todo el mundo, que va a levantar los pilares en los pastores y que va a levantar pilares en todas las congregaciones de la tierra. Dejemos de esconder los pilares que levantaron a nuestra iglesia, que levantaron la salvación de Cristo para millones, pero los estamos ocultando hoy. Y estamos ocultándole la salvación a millones también. ¿Saben? Estos pilares, cuando yo los veo, la imagen, no sé si lo alcancen a ver bien, pero los pilares de las grandes y hermosas catedrales, cuando tú entras, logras ver cosas hermosas nomás en esos pilares. Y estos pilares son quienes sostienen a toda la construcción. Estos pilares son quienes sostienen todo lo que es aquella construcción. Que no nos pase como a los hijos de Job, que mientras él oraba por los pecados de sus hijos,
aquella edificación que no tenía buenos pilares, ni espirituales, ni físicos, hicieron que el techo cayera sobre sus 10 hijos y sus 10 hijas y los aplastara. Que hoy los pilares que tenemos escondidos no estén tan lejos de la edificación de la iglesia, que ante cualquier viento de doctrina caiga y nos aplaste. Y a propósito, que estamos en el mes que se celebra la Reforma. Estamos en el mes en que hombres valientes se levantaron para proclamar la palabra de Dios, para que no fuera escondida, para que ninguno de los pilares de la palabra quedaran centralizados en una organización, denominación o gobierno, sino que salieran a la luz para que todas las familias de la tierra, para que todas las iglesias, todas las congregaciones, todos los pensamientos de los hombres fueran fundamentados en esos pilares. Esta Biblia es el pilar de todo hombre. No es el libro, son sus enseñanzas. No es el libro, son las palabras de Dios. Ese es el punto de vista que todo cristiano, toda persona creyente debe tener. Son las Escrituras. Y este es uno de los 6 pilares. En este caso veremos solo 3 y en el próximo sermón veremos los otros 3. Pero veremos a los pilares de la antigüedad. Y tal vez muchos de nosotros hemos escuchado las 5 solas. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo la gloria de Dios. Esos son los 5 pilares que se establecieron desde el momento en que la palabra dejó de ser un secreto y estar manejada por solo una organización, para convertirse en la fe de todo el mundo. El primer pilar es solo Escritura, solo la Biblia. 499 años, ¿de qué? Le he preguntado a personas, ¿cuál es la historia de la iglesia? ¿Por qué tú estás aquí sentado y no estás sentado en la iglesia católica? ¿Cuál es la historia que te ha traído aquí? No lo sabemos. No sabemos cuáles son los pilares de nuestra cristiandad, de nuestra fe. Justamente la sola Escritura es una de las cosas que detonó la Reforma, el protestantismo. El pensamiento que tú tienes acerca de la Biblia, que es el correcto, porque es el que quiso decir Cristo. ¿Que cómo lo sé? Porque es el contexto y el estudio de la Biblia. No son dogmas, es la Biblia. No son dogmas de hombres, sino es la palabra de Dios. Ese es el motivo principal por el que este pilar está cimentado. Porque sin la palabra del Señor no pudimos haber llegado a Cristo. Sin ese fundamento que pusieron los apóstoles, no hubiéramos podido llegar a Cristo. Pero hoy en día, cuando ya tenemos la palabra de Dios y somos libres de leerlas, hoy en día la palabra es clausurada, porque se ha vuelto en un libro que es falible, que tiene errancias, es decir, que tiene errores. Pero hoy les digo que la palabra es inerrante, porque ha sido inspirada por un Dios perfecto, y la inspiración de un Dios perfecto no puede ser con error. La revelación de un Dios perfecto no puede ser incompleta. Es completa en toda suficiencia. Es completa en toda suficiencia para poder guiar al hombre a Cristo. Gracias a la unción del Espíritu Santo. ¿Saben? Hice la investigación sistemática de cuántas veces aparece profecía, visión,
y sueños y escrituras. Profecía aparece 18 veces en toda la Biblia. Visión, como la visión que tuvo Pedro, 24 veces. Sueños, 7 veces. No estoy diciendo que, o no voy a decir que las profecías, las visiones y los sueños están mal, sino que les voy a decir que las escrituras aparecen 50 veces, el triple de lo que aparece profecía, el doble de lo que aparece en visiones, 7 veces de lo que aparecen los sueños. Pero hoy hemos puesto nuestra completa confianza en canales de hombres que pueden llegar a tener el error. Los dones son perfectos, pues son dados por Dios. Pero quien lo lleva, quien lo opera, quien lo ejercita es el hombre. Y el hombre solo puede llegar a ser perfecto cuando ha sido glorificado por Cristo. Es decir, cuando el Señor venga y nos glorifique. De lo contrario, debemos seguir luchando para ser perfectos. Porque ahora me van a decir, ay, pero como entonces el hombre solo es perfecto cuando venga Cristo, yo siempre voy a ser imperfecto. Uno de los frutos que tú debes tener por cuanto has sido salvado por Cristo es que buscas ser santo porque Él te ha hecho santo. Te ha apartado para Dios, es decir, que buscas comportarte como Él quiere. Le obedeces, el que ama a Cristo le obedece. Pero no lo hace como mandamiento, sino que lo hace como una nueva criatura. Estos dones, he visto dones que son de Dios, pero también he visto dones en los que mucho porcentaje habla la carne. Le doy la gloria al Señor por los dones de los pastores, los profetas y todos aquellos que mantienen sus dones guiados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Porque el imperfecto no es el don, sino el hombre. Así que busquemos nuestra perfección como portadores de los dones de Dios para no destruir a la iglesia. Pero en este caso, como estoy hablando de la Escritura, estamos viendo que los dones, que las palabras de los hombres, que a veces ni siquiera son las palabras del Señor, y te lo digo directamente, muchas veces te dirán o dices palabras que no son del Señor, sino que son de tu corazón, de tu deseo, porque no están en la palabra de Dios, y estás destruyendo a la iglesia, estás destruyendo a los hombres de Dios, les estás alejando de su Cristo. Y hoy te digo, confía en los dones que el Señor te ha dado, pero confía en su palabra, confía en su revelación completa, confía en su enseñanza. No mires al pensamiento del hombre, mira al pensamiento de Dios. La palabra es perfecta, pero tampoco vayamos a caer en el error. Así como nos lo dice el Señor en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, y no me buscáis para que tengan vida. No es que tú estudies la Biblia y que cuando estudias tu Biblia tienes vida eterna. Porque mucha gente estudia la Biblia, pero no tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque no ha visto que la Biblia está conduciéndole a Cristo. No ha visto que la palabra de Dios está conduciendo al mundo hacia Cristo. No te está conduciendo hacia el conocimiento,
No te está conduciendo hacia la sabiduría, la sanidad, los milagros. Te está conduciendo a un Cristo vivo, a un Cristo que resucitó dentro de los muertos y que hoy habla a través de la palabra del Señor. Hay un énfasis en la Biblia, y si hay un énfasis en la Biblia es porque debe haber un énfasis en la iglesia. Este pilar tiene que volver a ser levantado, el pilar de la creencia en las palabras del Señor, inspiradas por Él en su palabra, debe ser levantado, debe ser construido por la iglesia. Tienen que haber hombres que se levanten como Nehemías y entren en luto por cuanto la palabra ha sido olvidada. Levanten los muros del Señor a través de la palabra, protejan a sus iglesias, protejan sus familias. Solo a través de esta palabra podremos encontrar a un Cristo. Y si encontramos a Cristo, podemos encontrar a nuestro amado Espíritu Santo. Pues Cristo le da el Espíritu Santo a todo aquel que en Él cree. Pero no podemos llegar a Cristo sin la palabra de Dios. Las Escrituras de las que habla aquí son el Antiguo Testamento, que nos guían al dador de la vida eterna. Y hoy las Escrituras son el Antiguo y el Nuevo Testamento, palabras inspiradas por un Dios santo, todopoderoso y omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Él sabe hasta lo que yo iba a predicar hoy. Y ruego a su voluntad que lo que yo esté predicando en esta noche sea correcto. Cristo pasó la vida en la tierra para cumplir la palabra de Dios. Y hoy, lamentablemente, justificamos al pecado con la palabra de Dios. Viene nuestro hermano en la fe, o viene nuestro predicador y nos dice: no hagas esto. Y nosotros nos justificamos a través de la palabra de Dios. Y si no, vayamos a un ejemplo cerca. Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Vuelve a la palabra. Mira lo que dice Dios ahí. Él no está diciendo que no dejes que no te juzguen. Él está diciendo que el criterio con el que te deben juzgar es con la palabra de Dios. Regresa a la palabra. Permite que la palabra te exhorte primeramente a ti, para que tú puedas ir a exhortar a los demás. Pero muchas veces aún Dios nos exhorta bíblicamente a través de personas que no creen. Y entonces, ¿qué va a venir este que ni siquiera cree, que se va a ir para el infierno a decirme cómo yo debo vivir? Pues déjame decirte que no es el hombre el que te está diciendo cómo debes vivir, sino que es la palabra del Señor la que debe establecer el estándar de tu vida, el estándar de tu oración, el estándar de tu caminar, el estándar de lo que escuchas, de lo que ves y de lo que dices. ¿Está este pilar en tu iglesia? ¿Está este pilar en tu familia? ¿Está este pilar en tu creer? ¿Está este pilar en el caminar con Dios? Si la palabra ha sido inspirada por Dios, es perfecta, y a algo perfecto no se le puede añadir ni quitar nada. Absolutamente nada. Si eres creyente, ¿qué haces debatiéndole a la Biblia? Si eres creyente, ¿qué haces buscando en la Biblia cosas que tú quieres justificar para ti? Debes seguir la palabra ciegamente. Es lo único que nosotros podemos seguir físicamente, ciegamente, a la palabra de Dios. Sin la predicación pura de la Biblia, jamás vamos a poder dirigir a un pueblo a su Cristo. Recuerden, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis
vida. Escudriña la palabra del Señor. No escudriñes libros del mundo, escudriña la palabra de Dios. Reconstruye ese pilar. Sin este pilar, los avivamientos no hubieran podido llegar en la antigüedad. Sin este pilar, la iglesia no hubiera podido ser lo que la iglesia hoy es. Aunque hoy ya la iglesia no es lo que solía ser. Tu predicación no es la que solía ser, la de los hombres de la antigüedad. Tu predicación no es la de Pedro ni la de Pablo. No es la de Finney ni la de Wesley. Tu predicación es una predicación diluida. Pero no estudies jamás la Biblia para ser salvo. Estudia tu Biblia para ser guiado a Cristo y podrás entender de qué es lo que te estoy hablando. Cuando ya hemos establecido nuestro pilar en la palabra de Dios, en las Escrituras, luego nos habla del pilar de la fe. Aquel pilar tan hermoso que muchas veces no entendemos. Pero ¿por qué surgió este pilar en aquel momento? ¿Saben por qué surgió? Por las antiguas enseñanzas de las indulgencias. ¿Saben? Para no ser o no enseñar desinformadamente, fui al compendio de la catequesis del Vaticano. Pueden escribir vaticano.com. Textos fundamentales o textos importantes, entran compendio de la catequesis. En el punto 208 dice: cada uno recibe de Dios en relación con su fe y sus obras. Esta retribución consiste en el acceso a la felicidad del cielo, inmediatamente o después de una adecuada purificación. Habla del purgatorio. O bien de la condenación eterna al infierno. Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, punto 208. Aquí nos está poniendo a la fe y a las obras en un mismo nivel. La fe y las obras no pueden estar por ningún caso ni motivo en el mismo nivel. La fe siempre va a ser superior a las obras. Porque en Efesios 2 del 8 al 9 nos dice: porque por gracias sois salvos y por medio de la fe, y no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tus obras no te salvan. El que des una donación a los niños pobres no te salva. El que no digas groserías no te salva. El que trates bien a tu mamá no te salva. El único que te salva es Cristo por la fe. Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe. Sin la fe no habría una gracia en ti operando. Pero no podemos tener a las obras y a la fe juntas, en un mismo nivel, en una balanza en que ambas pesan lo mismo. La fe pesa más y pesará por todos los siglos más que las obras. Las obras son el fruto de esa fe en Cristo. Alguien que tiene fe en Cristo tiene una nueva naturaleza, una naturaleza que ayuda, una naturaleza que muere por los demás. Una naturaleza que se deja de preocuparse por lo suyo propio y empieza a mirar a los demás y empieza a mirar a un Cristo que le dice: ama a tu prójimo. Esa es la fe de la que Cristo nos habla. Ese es el pilar que tiene que estar en nuestra iglesia. La fe no dice por obras, sino que las obras son el resultado del fruto de una nueva vida de fe en Cristo. Es más,
ni siquiera es por una fe producida por nosotros. ¿Saben? Es una fe producida por un Dios bondadoso y misericordioso. Si tú eres uno de los que tiene fe en Dios, en Cristo, en su obra redentora, en que murió y resucitó de entre de los muertos, para darte vida eterna, si tienes esa fe, déjame decirte que esa fe no ha sido producida por un hombre. No ha sido producida por un hombre como yo que predica. No ha sido producida por ningún otro. Ha sido producida por un Dios misericordioso. Por un Dios que descendió del cielo para que su justicia se satisfaciera sobre sí, para justificarte a ti. Cuando yo entendí esto, mi corazón se quebrantó de tal manera en que mi predicación empezó a cambiar, en que mi vida empezó a cambiar. Si tú no tienes esta fe, ve a Dios en tu lugar secreto. Ahí en donde estás sentado, ve a Dios en este mismo instante. Cierra tus ojos y busca en la eternidad. Busca en la eternidad a un Dios que está ahí, a un Dios omnipresente. Dile que ponga esa fe en ti. Que necesitas una señal, que necesitas cambiar tu vida porque entiendes el Evangelio y entiendes el concepto del Evangelio, pero no eres salvo porque no hay una fe que produce frutos. Podrás decir, yo hago todo lo que dice la Biblia, pero estás hablando como el joven rico que fue y le dijo a Cristo, Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Y el Señor le dijo, cumple los mandamientos. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y el Señor le dijo, cumple los mandamientos. Y el joven le dijo, los he cumplido desde mi niñez. Y entonces Jesús lo miró y le dijo, ve y vende todas tus posesiones y dáselas a los pobres. ¿Saben qué es lo que me dice? Que en aquel joven no había una fe genuina. No que él se comportaba bien o moralmente, sino que no había dejado todo por Cristo y no estaba dispuesto a hacerlo. ¿Quieres saber si eres salvo? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por Cristo? ¿Cumplen los mandamientos? ¡Wow! ¡Qué bien! Pero ¿estás dispuesto a dejarlo todo por un Cristo que está vivo y que reclama tu vida y que reclama tu santificación y tu santidad? Porque sin santidad nadie verá al Dios vivo. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Estás acostumbrado a que te digan que Dios es amor? Sí, es un Dios amoroso que cumplió la justicia en sí mismo para ti. Pero también es un Dios que es fuego consumidor. Y no es un fuego como el que sentimos en la iglesia, que no estoy diciendo que no esté bien, porque sucede. Pero aquí el contexto de que Él es fuego consumidor, es un fuego que consume hasta los tuétanos y que le debemos de tener miedo no al que mata el cuerpo, sino al que lanza el alma al infierno. Y habla del fuego del infierno y dice que Dios es fuego consumidor. El fuego del infierno es la ira de Dios. Deja de creer que Dios no está en el infierno porque Él es omnipresente. El infierno es la ira de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y sabemos que esa fe ni siquiera es nuestra fe, ni siquiera es algo que nosotros quisimos creer, sino que Dios nos busca. Y Él hoy te está buscando para poner esa fe en ti. Porque dice que no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabes por qué lo dice? Porque si nos jactamos de las pequeñas cosas que hacemos,
¿cuánto más no nos jactaremos de lo grande que es haber ganado una salvación por una moral, por una conducta? Hemos ganado la salvación no por nuestras obras, sino porque Cristo nos redimió. Él pagó la deuda por nosotros. Cree en esto, pero fervientemente, no como un concepto que entiendes, sino como una vida que vives. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es un concepto. La salvación no es un concepto. Es un cambio de naturaleza. Es la búsqueda continua de un Dios santo y de ser santos. No por obras, recuérdalo siempre. No por conducta, no por lo que sepas o entiendas, sino por la fe que tienes en Dios. Alguien que tiene fe anhela ser santo. Ese es el segundo pilar. Escritura, fe. El tercer pilar y último pilar es la gracia. ¿Qué sería de la gracia sin la fe? Pero ¿saben qué sería de la gracia sin el entendimiento del juicio? Aunque es por gracia, por medio de la fe, no quiere decir que su justicia sobre nosotros no se cumpla. Porque es que muchas veces vamos por el mundo cristiano diciendo que yo soy salvo por gracia y toda la vida es color de rosa. Y no nos damos cuenta de la justicia que fue cumplida para que esa gracia fuera para nosotros. No nos damos cuenta de la justicia que sufrió Cristo por nosotros para poder ser aceptos de esta gracia. No lo estás entendiendo porque no lo estás viviendo, porque no lo has creído y porque no lo has buscado. La justicia fue satisfecha por Cristo, quien hizo intercambio con nosotros para recibir nuestro castigo, siendo condenado para que nuestra fe en Él nos justificara en el día del juicio celestial. No podremos saber qué es gracia si no sabemos de qué nos libró. ¿Saben? Romano 3:23 dice: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Claro, la gracia es gratis, no es algo que cobras, que te cobran, por eso es por las indulgencias, no es eso. Este versículo nos enfatiza acerca de la justicia de Dios. Nos habla que Él satisfizo la justicia sobre sí mismo para no ser injusto al justificar a alguien que ha sido injusto. Es como si tú fueras a un juez y has denunciado a un asesino que mató a tu madre. Y el juez dice, sabe y tiene pruebas que él es el asesino. Pero el juez dice, eres inocente. ¿Cómo verías a aquel juez? ¿Como un juez justo o un juez injusto? Sí,
como a un juez injusto, pero Dios es justo. Y el único camino para que Él se mantuviera justo mientras te justificaba a ti, era haciendo que la justicia fuera cumplida. La justicia que iba a caer sobre ti fuera cumplida. ¿Y en quién hizo que se cumpliera? En el único que podía soportar aquella justicia, aquel castigo, porque el castigo no fue de cruz, fue de Calvario. Al único Cristo, al único que fue levantado por el Espíritu Santo al tercer día y fue llevado a estar a la diestra del Dios Padre. Él es justo porque nos justificó, juzgando nuestros propios pecados sobre Él. La salvación no viene por tener el concepto correcto de salvación, sino por la fe en un Cristo Salvador. ¿Crees en la gracia? Me dices, sí. Pero ¿sabes cuál es Pero ¿sabes qué es de lo que Cristo te salvó? Si no sabes, si no eres consciente de lo que Cristo te salvó, créeme, absolutamente que no estás en la gracia. Porque tú no agradeces un regalo de la misma manera si no sabes su precio. Si supieras el precio de la gracia de Cristo, todos los días cuando te levantares, todos los días cuando te acostares, todos los días cuando pensaras, hablaras, cantaras, le agradecerías a un único Dios que pagó esa gracia por ti. Estos son los primeros 3 pilares. Son los 3 pilares de la vida cristiana. Y mañana veremos los otros 3. Pilares que tienen que ser levantados y reconstruidos. Se tienen que levantar hombres y mujeres que edifiquen nuevamente los pilares de la santidad del Señor, los pilares de las Escrituras, de la fe, de la gracia, para que las edificaciones no nos caigan encima, para que nuestro conocimiento no nos caiga y nos aplaste, sino para que seamos levantados por un Cristo que viene, por un Cristo que no tarda. Pero debes pararte de tu silla, si eres pastor, predicador, líder, si eres padre de familia cristiano, debes levantarte en este mismo instante de tu silla y empezar a edificar estos pilares en tu vida y en tu familia, para que solo así puedas tener una familia edificada en Cristo. Porque muchas veces yo soy la iglesia, pero no te edificas como una iglesia. Que el Señor sea quien haya guiado tu corazón para entender lo que se te ha dicho en esta noche. Que no haya sido la elocuencia del hombre, aunque muchas veces no soy elocuente, sino que trato de decir lo que el Espíritu Santo quiere decir en su palabra. Reflexiona en lo que te he dicho y pídele al Señor, porque Él es el único que pone el querer como el hacer. Y por eso en esta noche le pido al Señor que te guíe por el camino, por su senda antigua, que no te guíe por voz de hombre, sino por su voz que está plasmada en este libro, por su voz que podemos ver en cada página, en cada letra, manchada con la sangre de los hombres que se levantaron a defenderla. Y cuánto quisiera yo que esta palabra fuera manchada también con mi sangre al defenderla.
Y cuánto más quisiera el Señor que fueras tú el que separara y defendiera su palabra. Espero que el Señor te bendiga y te guarde a ti y a tu familia. Nos vemos.